Bien, pues vamos al tema. Primero, hablar de qué es la predicación cristocéntrica, o más bien expositiva. Vamos a llegar después a la cristocéntrica, que yo insisto es lo mismo. Pero yo pienso en la predicación expositiva un poco como la honestidad. Si yo hago una encuesta y pregunto, ¿cuántos están a favor de practicar siempre la honestidad? Los cristianos van a decir, amén, estamos a favor de la honestidad. Siempre debemos decir la verdad. Pero luego nos metemos en dificultades, no queremos ofender, no queremos salir mal de algún asunto y nos es difícil modificar un poquito la verdad. Si yo hago una encuesta de cristianos evangélicos serios en cuanto a la Biblia y digo, ¿cuántos creen que debemos practicar la exposición en nuestra predicación siempre? Todos van a decir que, amén, amén, estoy de acuerdo, debemos hacerlo siempre, pero vamos a ver que hay obstáculos y hay tentaciones en el camino que a veces nos pueden desviar de predicar expositivamente. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a encontrar que hay cosas adentro de nosotros y hay obstáculos por fuera que tenemos que superar. Bien, la naturaleza. ¿Qué es la predicación expositiva? Hay diferentes definiciones. Van a encontrar una definición en Chappell. Es una definición muy sencilla en Chappell que habla de que la predicación expositiva, el tema del sermón es el tema del texto. Entonces es una definición bastante sencilla. Voy a utilizar otra definición que básicamente es la misma, pero la predicación expositiva es la explicación de la palabra de Dios. La explicación de la palabra de Dios. Y vamos a ir a un texto de Esdras y luego otro de Nehemías para buscar una definición o respaldar esta definición y buscar un ejemplo que estamos siguiendo hasta el día de hoy. Esdras capítulo 7, versículo 6. 7, 6 dice... ¿Qué versión, perdón? ¿Qué versión? Esta versión es la que tomé de mi estante, es la Nueva Versión Internacional, pero en este curso vamos a estar utilizando la Biblia de las Américas, pero no es la que tengo en la mano. Cuando empezamos a trabajar con Filipenses, vamos a estar trabajando con el texto en griego y vamos a estar trabajando con el texto de la Biblia de las Américas, porque es la más apegada al texto de griego y hebreo. No es la más fluida en cuanto al castellano. Entonces, es bueno para el trabajo exegético, no necesariamente para la lectura pública. Bien, pero esta es la Nueva Versión Internacional que dice, estamos en 7:6, dice, Esdras llegó de Babilonia. Y conocen el contexto, estuvieron en el exilio en Babilonia, luego regresaron a la tierra prometida después de los 70 años del exilio. Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Entonces, estudioso, versado en la ley de Dios. Bien, ahora vamos a ver en Nehemías 8, vamos a escuchar a Esdras predicar. Nehemías 8. Hay una reunión, el último versículo de 7, Nehemías 7, dice, al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. 8:1 de Nehemías. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea
que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban, y aquí una lista de ayudantes, y luego el versículo 5, Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro, y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Ahora, los levitas, y aquí menciona sus nombres, estuvieron allá, pero dice aquí, explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Versículo 8, aquí tenemos la definición o la descripción de la predicación expositiva. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Ahí está. ¿Qué es? Es leer con claridad la palabra de Dios y explicarla, interpretarla, de modo que la gente pueda entenderla. Ahora, tenemos una situación nueva en la historia del pueblo de Dios, aquí en Esdras y Nehemías. Y la situación es esta. Por primera vez en la historia del pueblo de Dios había una necesidad de explicar y traducir la palabra de Dios. Porque si podemos pensar en dos mundos, el mundo del Antiguo Testamento y el mundo de los lectores del Antiguo Testamento. Hasta antes del exilio, estos mundos fueron el mismo mundo. O sea, el mundo del Antiguo Testamento fue su propio mundo, pero luego pasaron 70 años en el exilio. Entonces, todos los que nacieron y crecieron en Babilonia, su mundo era Babilonia, ya no era Judea, Samaria, Galilea, ya no era la tierra prometida, era otro mundo. Y además empezaron a hablar el arameo en lugar del hebreo de la Biblia. Entonces, por primera vez en la historia del pueblo de Dios, este mundo, o el mundo de la Biblia, era un poco extraño, un poco extranjero para el mismo pueblo de Dios. Entonces, había necesidad de interpretar, de traducir y de interpretar esta palabra para que la gente pudiera entenderla. Entonces, vamos a pensar, ellos estuvieron, vamos a decir, como un paso, dos pasos removidos, movidos del mundo de la Biblia. Pero si ellos estuvieron, pues, un paso, dos pasos, ¿cuántos pasos estamos nosotros removidos de la Biblia, ¿no? Muy, muy distantes del mundo de la Biblia. Nuestro mundo está muy lejos del mundo de la Biblia y con más razón tenemos necesidad de quienes puedan leerla con claridad e interpretarla para que la gente pueda entender. Ahora, este modelo de Esdras fue el patrón de la sinagoga. Y la sinagoga fue una novedad en la historia del pueblo de Dios. No había sinagogas porque no había necesidad cuando hubo un templo en Jerusalén. Para ir a adorar a Dios, todos tenían que ir al templo. Pero luego, el exilio, la dispersión, la diáspora del pueblo de Dios, las 10 tribus en el norte y luego las demás tribus en el sur. Entonces estuvieron esparcidos en el mundo. Entonces, ¿qué hacían? En sus ciudades establecieron sinagogas, asambleas. ¿Y qué hacían en esas asambleas? Leían la palabra de Dios y la explicaban para que la gente pudiera entender. Y esta sinagoga, este patrón, esta innovación, esta
esta novedad de la sinagoga para el tiempo del Nuevo Testamento ya estaba bien establecida por la diáspora de los judíos en todo el mundo, básicamente. Y este patrón de la sinagoga llegó a ser el modelo para la iglesia cristiana. Podemos encontrar dónde predicaba Jesús. Pues claro, al aire libre, pero también iba a las sinagogas. Y encontramos en su propia tierra, su propio pueblo. Le dieron la palabra y ¿qué hizo? Abrió la palabra o desenrolló la palabra, leyó una sección y luego explicó su significado. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad nueva? Iba a la sinagoga y reconociendo que era un maestro, le dieron la oportunidad de hacer ¿qué? De leer la palabra y explicarla. Y esto llegó a ser el patrón para la iglesia, el modelo para la iglesia. Bien, entonces, ¿qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es leer con claridad y interpretar para que la gente pueda entender. Y tenemos esta historia, tenemos este legado por lo menos desde Esdras hasta la fecha en continuación. Bien, podemos decir también algo más fuerte aún sobre la predicación expositiva. Decimos que es la explicación de la palabra de Dios, pero también podemos decir con algo de cuidado aquí, que la predicación expositiva de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Encontramos en Primera de Tesalonicenses algo que suena como muy atrevido por parte de Pablo. Y reconocemos que Pablo no fue cualquiera, que Pablo fue un apóstol, pero aún así vamos a ver que tiene aplicación para nosotros. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces aquí Pablo está diciendo, lo que predicamos a ustedes lo recibieron como palabra de Dios. Entonces la palabra predicada es la palabra de Dios. Y él dice, nosotros predicamos. ¿Quiénes? Pues Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, esto no es solamente una función de ser apóstol, aunque los apóstoles, claro, ellos tuvieron un rol fundamental en el establecimiento de la iglesia, pero aquí está hablando de nosotros, Silvano también, Timoteo también. Lo que predicamos para ustedes fue y es la palabra de Dios. Y luego preguntamos, ¿cómo predicaban ellos? ¿Cómo predicaban ellos? No tenemos muchos ejemplos de la predicación de los apóstoles. Los pocos ejemplos que tenemos están en Hechos. Y en Hechos, cuando vemos el ejemplo de ellos, encontramos que lo que Pablo hacía y los otros apóstoles hacían era predicar sobre textos bíblicos. Podemos ver en Hechos capítulo 13, por ejemplo. Hechos 13, 16 al 49. No voy a leer todo el sermón y ni siquiera es un sermón completo. Es una parte de un sermón de Pablo. Pero pueden, si tienen sus Biblias ahí, pueden abrir sus Biblias. Y si sus Biblias tienen en sangría o en letras negrillas las citas del Antiguo Testamento, pueden ver que este sermón que Pablo predicó aquí es una serie de comentarios sobre textos del Antiguo Testamento. Cita un texto y luego explica el texto. Cita otro texto, explica el texto. Cita otro texto y explica el texto. Como este texto, en este caso, como estos textos apuntan hacia Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía? Lo mismo que Esdras hacía.
leía o citaba texto bíblico y la explicaba. Ahora, tenemos que tener cuidado aquí, porque fácilmente nos podemos engañar, y si nos engañamos podemos engañar a otros, porque al decir que la predicación de la palabra es la palabra de Dios, no debemos suponer que cualquier cosa que salga de nuestras bocas sea palabra de Dios. Nosotros no somos instrumentos en el mismo sentido de los profetas del Antiguo Testamento, que podrían decir, así dice el Señor, y luego verbalmente dar citas directas del Señor. Nosotros tenemos que tomar un camino de más pasos, no somos inspirados directamente así. Entonces podemos aclarar y decir que la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios a la medida que corresponda a la Escritura y su sentido original. Hechos capítulo 17, 11. Aquí Pablo predicó en una ciudad, luego a otra ciudad, y estuvo en Tesalónica y luego llegó a Berea. Y hay una comparación entre los de Tesalónica y los de Berea. Y dice 17:11, los de Berea, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, Pablo, por favor, pase usted. Lo que Pablo, la postura del mismo Pablo, aún siendo apóstol, no era, escucha mi palabra como palabra de Dios porque yo lo digo. Al contrario, él alababa, o pues Lucas alababa, pero aquí es la perspectiva de Pablo, porque era la experiencia de Pablo, alababan a los oyentes que tenían sus Biblias abiertas básicamente y cada día examinaban la Escritura para verificar lo que Pablo estaba predicando. Entonces, gracias a Dios tenemos límites y tenemos una audiencia que nos obliga a ser bíblicos y no simplemente pensar que lo que prediquemos es palabra de Dios, sino que lo que predicamos que corresponda al sentido de la palabra de Dios es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Bien. Entonces, hasta ahora 2 puntos. La predicación expositiva es la explicación de la palabra de Dios y la predicación expositiva es la palabra de Dios con esta cualificación que a la medida que corresponda al sentido de la palabra de Dios. Bien. Tercer punto es La predicación expositiva mantiene en vista a Cristo. Vamos a estar hablando de la predicación cristocéntrica, pero no como si fuera una cosa diferente a la predicación expositiva. La predicación expositiva es la predicación cristocéntrica. La razón por insistir en la equivalencia de la predicación expositiva y la predicación cristocéntrica es porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, tiene un enfoque en Cristo. Entonces, ¿cuál es el tema de la palabra de Dios? Es Cristo. Entonces, si vamos a exponer un libro que tiene un tema que es Cristo, entonces nuestra exposición va a ser acerca de Cristo, de alguna forma u otra. Jesús mismo indicó que Él es el tema principal del Antiguo Testamento, y especialmente su muerte y su resurrección. Lucas 24, 25 al 27,
Y aquí estamos en el camino a Emaús después de la resurrección. Y aquí dice, está reprendiendo a sus dos caminos en el camino allá. Y ellos están cabizbajos diciendo, nosotros pensábamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel, pero luego murió y no sabemos qué pensar ahora. Y les reprende y dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Ahora bajemos a versículo 44, donde dice, cuando todavía yo, Cristo hablando aquí, cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces, según Cristo, todo el Antiguo Testamento se trata de Él. Y quiero que se fijen aquí, que en el 44, Él menciona 3 secciones del Antiguo Testamento. Él dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, las Biblias que tenemos tienen los libros del Antiguo Testamento, 39 libros, y en los libros son los mismos que los judíos tienen en su antiguo, pues para nosotros Antiguo Testamento, para ellos lo llaman el Tanakh, que es un acróstico. Y este acróstico, la T, se refiere a Torah, los libros de Moisés, los primeros 5. Luego N, nuestra N, Neviim, que son los profetas, es la segunda división de lo que llamamos Antiguo Testamento. Y luego para nosotros K, Ketuvim, que son los escritos. Y el libro más grande de los escritos, más prominente, son los Salmos. Entonces, si leemos este versículo con eso en mente del Tanakh, dice, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, Torah, en los profetas, los Neviim, y en los Salmos, en los Ketuvim. Entonces, ¿qué? Las 3 divisiones del Antiguo Testamento, ¿cuál es el tema de ellos? Cristo mismo, sobre todo su sufrimiento, su muerte y su resurrección. El ejemplo apostólico que tenemos también, si leemos Hechos y escuchamos las declaraciones que los mismos apóstoles y escritores del Nuevo Testamento hacen de su predicación, es de sermones cristocéntricos. Un texto, podemos leer, como acabo de mencionar, en Hechos, podemos leer todos los cachos, las secciones de los sermones que tenemos ahí, pero aquí tenemos una declaración en 1 Corintios 1, 22 al 24, sobre el método de la predicación apostólica. 1, 22 al 24. Que dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado
lo mismo judíos que gentiles. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Entonces aquí, Pablo dice que resumo nuestra predicación, que es Cristo crucificado. Es el ejemplo apostólico. Ahora, pensando en Latinoamérica, y un poco algunos de ustedes conocen algo de mi historia, pasé 24 años viviendo en México, primero 4 años en la Ciudad de México y luego 20 años en Guadalajara, y tuve el privilegio de viajar en mi trabajo allá como pastor en diferentes partes de México y Latinoamérica. Y lo que he encontrado en Latinoamérica es la gran necesidad de enfatizar este punto sobre la equivalencia entre la predicación expositiva y la predicación cristocéntrica. Y ahora llegando aquí a los Estados Unidos, hace 5 años, encuentro la misma necesidad de enfatizar esta equivalencia, pero por la razón opuesta. Déjame explicar. En Latinoamérica, muchas veces encuentro sermones que son sermones sobre el texto, pero sin Cristo. O sea, en un sentido son sermones expositivos porque tratan en serio el texto, pero predican el texto sin predicar a Cristo. Y ahora llego a los Estados Unidos, donde ha habido en las últimas, vamos a decir, ¿qué será, David? 2 décadas, no sé, quizás 3 décadas, mi ausencia, el tiempo de mi ausencia de los Estados Unidos, pero una explosión de énfasis en la predicación cristocéntrica, que es algo muy saludable, pero lo que encuentro es que muchas veces el sermón predica a Cristo, pero sin predicar el texto. El texto es como un trampolín para llegar a Cristo, pero antes de predicar seriamente el texto. Entonces, estoy generalizando, pero lo que encuentro en general es predicación del texto sin predicar a Cristo, o predicar a Cristo sin realmente predicar el texto. Y lo que estoy insistiendo es que no. La predicación expositiva es la predicación de Cristo, y si vamos a predicar a Cristo legítimamente, no utilizando el texto como un simplemente trampolín para llegar a Cristo como sea, pero legítimamente, entonces tenemos que hacer el trabajo de exposición. Bien. ¿Cuáles son los resultados negativos de predicar el texto sin predicar a Cristo, o de predicar a Cristo sin predicar el texto? El resultado de predicar el texto sin predicar a Cristo es enseñar moralismo o hasta legalismo. Moralismo o hasta legalismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es moralismo? Moralismo es el énfasis en la ética, en la conducta cristiana. Sin énfasis en la obra de Cristo. Es simplemente, pues, cómo portarnos como cristianos. Es como muchos sermones asumen a Cristo, asumen que la congregación entiende a Cristo y aplican la ética cristiana. Cosa que vamos a ver que no es como el Nuevo Testamento trata la ética. Entonces puede caer en moralismo. Cada sermón es un ejemplo o una exhortación de comportamiento cristiano. Y luego el legalismo es peor aún, porque el legalismo agrega a esta cuestión de comportamiento cristiano la idea de que por medio de este comportamiento cristiano bíblico uno pueda ganar el favor de Dios, uno pueda entrar y entrar en relación con Dios y como ganar puntos con Dios por medio de su comportamiento.
Ahora, el resultado de predicar a Cristo sin predicar el texto, cosa que encuentro aquí mucho en los Estados Unidos, es tener sermones que siempre suenan iguales. Todos los sermones suenan iguales. Es leer el texto, hacer unos cuantos comentarios superficiales del texto y luego predicar el Evangelio. Entonces, pues llega a tener una serie de sermones que todos suenan iguales. Aplana la riqueza de la Biblia y también ignora la riqueza de cómo la misma Biblia predica a Cristo. Entonces, parece que está tomando muy en serio la importancia de predicar a Cristo, pero realmente están predicando a Cristo en una forma superficial, no haciendo el trabajo necesario para predicar la riqueza de Cristo a través de todos los diferentes contours, no es la palabra, a veces me tropiezo entre inglés y español, todas las facetas, todas las riquezas, todas las diferencias que encontramos en la Biblia. Y en una iglesia donde predica el texto sin predicar a Cristo, la gente conocerá la Biblia, pero corre el riesgo de no conocer a Cristo. Y en una iglesia donde predican a Cristo sin predicar el texto, a lo mejor la gente conocerá a Cristo, pero no crecerán mucho en su conocimiento de la Biblia. Entonces, son los peligros. Bien. Es la definición, la naturaleza de la predicación expositiva. Y quiero insistir en la necesidad, aunque ya he entrado un poco en eso, la necesidad de la predicación expositiva. La predicación expositiva, ¿quién la necesita? Y insisto en que los primeros en necesitar la predicación expositiva somos los predicadores o los maestros. Nosotros necesitamos la disciplina de someternos a la palabra de Dios en toda nuestra instrucción. Vamos a hablar de diferentes tipos, géneros de series de sermones temáticos, series de sermones textuales y también series de sermones expositivos consecutivos, es decir, tomar un libro de la Biblia e ir, como vamos a hacer con Filipenses, sección por sección, explicando y aplicando esa sección. Y a veces podemos incluir series temáticas o textuales que voy a explicar más adelante, más a fondo, pero no hay nada como una serie expositiva consecutiva para desafiar y ejercitar las capacidades hermenéuticas o exegéticas o expositivas, es decir, todas esas palabras tienen que ver con la explicación, el entendimiento del texto, y homiléticas del predicador. Ahora, yo prediqué hoy sobre un texto que nunca habría escogido yo para predicar. Fue de Colosenses 3, 22 al 4, 1. Esclavos, obedezcan a sus amos en todo. Amos, traten con amabilidad y equidad a sus esclavos. Ahora, si tú me invitas a tu iglesia para predicar algún domingo y tú me dices, Larry, escoge el texto que tú quieras, no voy a escoger ese texto. Pero ¿qué pasó? Estoy haciendo una serie de sermones sobre Colosenses. ¿Y saben qué? Ese texto está en Colosenses. Yo no escogería predicar sobre la cuestión de la esclavitud y la existencia y de la esclavitud en la iglesia y los amos en la iglesia y todo eso. No lo haría. Pero yo tuve que hacerlo. ¿Por qué? Pues la serie me obligó. Entonces yo tuve que estudiar cosas que normalmente no estudiaría. Yo tuve que
indagar bien, pues el contexto histórico y la situación en el Imperio Romano y cómo funcionaba en las iglesias, muchas cosas que pues realmente yo preferiría realmente no entrar, porque me inquieta, no es un tema que me guste. Pero tuve que, ¿por qué? Mi texto me forzó, mi texto me obligó, y es bueno para mí que yo sea obligado a someterme a mí, a la palabra de Dios en toda mi instrucción. La predicación expositiva, sobre todo la consecutiva, tiene muchos beneficios para el predicador. Aquí algunos. Nos rescata de la tendencia de escoger nuestros textos y temas favoritos. Probablemente han escuchado pastores que antes hablábamos de discos rotos, ¿no? Discos rayados, hablando de los LP, tenían rayos y saben, los que tienen, canas, o calvos, recordamos cómo era, pero con un disco rayado repetía. Y era divertido, ¿no? O sea, como niños jugar con eso, pero a veces hacerlo a propósito, ¿no? Pero a veces los predicadores que escogen temas, ¿qué temas escogen? Pues sus favoritos. Ahora, nos rescata también de nuestro miedo de predicar otros textos. Como yo mencioné, no escogería predicar sobre esclavos obedezcan en todo a sus amos. Nos rescata de nuestro miedo de otros textos. Nos evita la crisis de tener que decidir qué predicar el próximo domingo. Yo no sé, en lo personal, yo no sé cómo aguanten los predicadores que cada domingo escojan un tema nuevo. Yo no sé cómo lo hagan, porque yo tengo una crisis. Algunas veces, no sé, pues una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces al año, dependiendo de cuán grandes son mis series. Si yo tengo una serie que cubre todo el año, vamos a decir el Evangelio de Marcos o no sé qué, mi crisis es solamente una vez al año. ¿Qué voy a predicar? Y ya que decido, voy a predicar Marcos todo este año, ya estoy esclavizado, ya estoy obligado, ya no tengo que hacer decisiones en cuanto a qué voy a predicar. ¿Cuál texto voy a predicar el próximo domingo? ¿El que sigue? Y algunos pobrecitos, pues tienen que decidir, ahora, ¿qué voy a predicar cada domingo? Entonces nos rescata de esa, para mí, que es una crisis de decidir qué predicar. Y si tengo series más breves como he tenido en estos últimos como 2 años, he tenido como series, estoy en Colosenses como 12 semanas, pues yo creo que tengo 2 sermones más en Colosenses 4 y luego mi crisis, ahora que sigue. Y luego con mucha preocupación y oración y contemplación decido y un descanso. Y luego tendré unos meses ya planeados. Bien, otra ventaja, nos sumerge en un libro de la Biblia durante semanas o meses. Y sirve como educación continua para el predicador, más profunda que la que recibimos en el seminario teológico. A veces pensamos que voy al seminario lógico y ahí profundizo y ahí realmente estudio la palabra de Dios, pero no es así. En el seminario teológico nosotros aprendemos a utilizar las herramientas que existen. Aprendemos a entrenar nuestras mentes para que podamos durante el resto de la vida profundizarnos en la palabra de Dios. Y yo pregunto, pues puedo preguntar al profesor Morán aquí, pues ustedes tienen un curso que dura 3 meses sobre Colosenses, solamente sobre Colosenses. No. Tienen un curso a lo mejor quizás de las cartas de Pablo, algo así, de los evangelios.
Sí, cosas así. Pero un curso que dura 3 meses sobre Colosenses no tiene, ¿no? ¿Qué tal un curso sobre Marcos que dura todo el año? ¿No? Tampoco. No, ok. ¿Qué tal un curso sobre Génesis que dura 2 años? Qué maravilla. ¿No? No tienen. Pero es lo que es una serie expositiva para el predicador. Yo estoy a punto de concluir un curso intensivo en Colosenses, mucho más profundo que he tomado en cualquier seminario teológico. Entonces sirve como educación continua y más profunda si estamos haciendo nuestra tarea. Y puedo decir que entiendo Colosenses mejor que nunca ahora, porque tuve que sumergirme en Colosenses durante estos 3 meses. Bien, otra ventaja. Nos ayuda a mantener frescura y originalidad en nuestra predicación. Es lo opuesto al disco rayado, ¿no? Frescura, porque siempre hay algo nuevo que estamos descubriendo y también la congregación. Nos ayuda a predicar todo el consejo de Dios, porque no estamos seleccionando lo que preferimos, no estamos sometiéndonos a lo que el texto dice. Demuestra por qué somos necesarios los predicadores. Mi mamá es muy astuta. Ella asistió a otra iglesia hace años, y le preguntó, estuvo como buscando, hubo unos problemas en la iglesia y estuvo visitando algunas iglesias y visitó una iglesia y le pregunté, mamá, ¿cómo te fue? Y dijo, pues, estuvo bien. Y mi mamá no es criticona, o sea, ella es muy amable, no critica, no habla mal de la gente. Y pues, ¿qué tal el sermón, mamá? Y digo, estuvo bien, pero yo lo podría haber predicado. Mejor. No dijo mejor, pero dijo, yo podría haberlo predicado. Y yo dije, wow. Entonces, yo sé que mi mamá es muy astuta, ¿no? Pero, pues, si es así, entonces, como provoca la pregunta, entonces, ¿para qué un predicador? O sea, ¿para qué un pastor? Si cualquiera puede hacerlo, cualquier persona preparada en la escritura que ha estudiado por su propia cuenta, cualquier cristiano devoto, entonces, ¿qué de los maestros? ¿Para qué los maestros? Entonces, realmente estamos demostrando por qué somos necesarios. Y yo no digo esto para que mantengamos nuestro trabajo, ¿no? Pero en la Biblia encontramos este oficio. Encontramos que hay maestros de la palabra. Entonces, ¿qué diferencia a los maestros de los demás? O sea, esta capacidad es que estamos hablando ahora. También, y es muy importante, hoy en día, pues siempre, no solo hoy en día, pero tenemos el Internet que magnifica los vicios de los predicadores. Hace la palabra de Dios más prominente que nuestras personalidades o nuestras capacidades. En el mismo Nuevo Testamento tenemos ejemplos de los que quisieron lucir como predicadores. En Filipenses algunos predicaban a Cristo para vanagloriarse, querían lucir. Y ahora pues esta mala tendencia de los predicadores no ha desaparecido, más bien se ha magnificado con la posibilidad de proyectarnos a los confines de la tierra a través del Internet. Y es demasiado fácil hacer prominente nuestra personalidad, nuestra elocuencia, nuestra gran capacidad. Pero si es obvio que nuestra actividad es someternos a nosotros y a la iglesia, a la palabra de Dios es lo que es más prominente. Después del sermón, la gente no va a estar alabando nuestra oratoria, van a estar alabando a Dios por lo que aprendieron acerca de Cristo en el sermón.
Amén. Y también nos permite, última ventaja para los predicadores, nos permite predicar sobre doctrinas y temas difíciles en una manera orgánica, no en aislamiento. Vamos a pensar en alguna doctrina controversial. Puedo decir vamos a decir la predestinación o la elección, ¿no? Si yo anuncio, hoy voy a hablar sobre la predestinación, algunos van a aplaudir y otros ya van a poner sus defensas, ¿no? Y van a querer argumentar conmigo. Pero si estamos en una serie de sermones sobre Efesios, sobre Romanos, y llego a Romanos 8, luego paso, 3 semanas en Romanos 8, y luego otras 3 semanas o 2 semanas, una semana, como sea, en Romanos 9, y 10, y 11, pues, y alguien viene conmigo y dice, pastor, ¿por qué estás hablando de ese tema? Yo digo, pues aquí está, ¿no? Y no es un tema ya como algo polémico. No estoy como sacando mi espada calvinista para hacer guerra contra nadie. ¿Qué estoy haciendo? Estoy exponiendo lo que está aquí. Es un ejemplo. Entonces, puedo predicar, podemos pensar en el dinero, ¿no? Algunos predicadores, pues, predican mucho sobre el dinero, otros lo evitan, pero si predicas sobre el dinero, cuando el texto habla del dinero, nadie puede decirme, pastor, siempre estás hablando del dinero. No, pues siempre y cuando está en el texto estoy hablando del dinero. Entonces, esto quita la cuestión de mi elección del texto de este tema. Bien, todo esto es para los maestros, los predicadores. Necesitamos la predicación expositiva. La congregación también necesita escuchar y aprender la palabra de Dios a lo largo de un ministerio expositivo. Los cristianos aprenderán la Biblia. Serán expuestos a textos fáciles y difíciles, conocidos, desconocidos, de los 2 testamentos y de todos los géneros de la literatura bíblica. Y verán las interconexiones entre diferentes partes de la Biblia. Tengo que confesar que algunos de mis sermones mejor recibidos han sido sobre temas. A veces, y yo voy a dar unos ejemplos después, a veces yo hago una serie de temas y a veces han sido los sermones de más impacto en el momento. La gente, porque los temas son muy actuales, los temas son muy de la vida actual, de la familia, del matrimonio, de lo que sea, pero son muy, muy aplicativos, mucho énfasis en mi vida, en la práctica, y a veces tienen un gran impacto en el momento, y digo, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero como predicador, como pastor, no estoy buscando solamente un impacto en el momento. Más bien estoy buscando un impacto a lo largo de un ministerio de años o de décadas. Entonces, a través de eso, hace un impacto no solamente de un domingo que se puede olvidar el otro día, hace un impacto perdurable. Y si tienen el privilegio, como yo tuve en Guadalajara, de quedarme en un lugar 2 décadas, puede ser testigo de ese impacto. Y es muy gratificante escuchar a la gente y ver a la gente aprender y luego llegar a ser maestros y predicadores, como pues aquí, gracias a Dios, tenemos unos ejemplos en Guadalajara de algunos que a través de los años han crecido mucho a través de predicación expositiva, no solamente la mía, pero es el patrón que tenemos ahí en todos los predicadores. Bien. Y otra cosa, y termino esta sección con esto. Los pecadores necesitamos la gracia de Cristo.
hay un miedo legítimo de que algunos van a distorsionar la gracia de Dios en una licencia para pecar. Y la gracia es en ese sentido peligrosa. Si predicamos gracia, algunos van a aprovecharse. Y encontramos en una carta que no, pues a lo mejor no le damos mucha atención, pero en Judas tenemos esta situación de algunos libertinos, de algunos que distorsionaban la gracia de Dios. En Judas 4 dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, pues sí, es un peligro. La gracia puede distorsionarse y podemos hasta contar con esta distorsión. Pablo tuvo que enfrentarse a esa distorsión. Sin embargo, es seguro que la predicación de la ley sin la gracia de Dios va a producir más pecado. O sea, si tenemos miedo de instar más pecado, debemos tener más miedo de la ley sin la gracia que de la gracia. ¿Me explico? Porque ¿qué hace la ley sin la gracia? Produce más pecado. Y es uno de los propósitos de la ley. Romanos 5:20. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué o para qué entró la ley? Para que aumentara el pecado. Y luego Pablo, en una forma autobiográfica, habla de su experiencia con la ley. Él dice, sin la ley, pueden leer en Romanos 7:12, él dice, sin la ley yo súper bien, yo muy bien. Y luego la ley entró y dijo, no codiciarás, y despertó en mí toda forma de codicia. Bien, en reacción contra el legalismo, ha habido un énfasis en la gracia durante las últimas décadas, que es algo muy saludable, pero frecuentemente esta énfasis ha sido reduccionista. En mucha predicación de la gracia, el Evangelio se reduce a la doctrina de la justificación, pero se omite otros beneficios, como especialmente la adopción y la santificación. En otras palabras, muchas veces la predicación cristocéntrica que escucho sobre todo en los Estados Unidos, pero algo en Latinoamérica también, aunque no debo distinguir en una forma absoluta Latinoamérica y los Estados Unidos, porque hay mucho traslape, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Pero muchas veces se reduce la gracia de Dios a la doctrina de la justificación por la fe únicamente, que es una doctrina clave, como Lutero dijo, es una doctrina sobre la cual cae o se mantiene en pie la iglesia. Pero la gracia de Dios es más rica, más abundante que simplemente la declaración de justicia ante Dios. En la predicación apostólica, sobre todo en las cartas de Pablo, encontramos dos preposiciones que nos ayudan en nuestra predicación. La preposición por y la preposición con. Y predicamos que Cristo murió y resucitó por nosotros en nuestro lugar. Y aquí tenemos su sustitución, aquí tenemos la doctrina de la justificación, la imputación, la acreditación de su justicia a mi cuenta, para que yo sea declarado justo delante de Dios. Lo hizo por mí, en mi lugar. Pero también tenemos la preposición con.
que murimos con Cristo, que resucitamos con Cristo, que experimentamos un cambio de vida por nuestra participación con Cristo. No solamente por, sino también con. Y nosotros, al predicar la riqueza, la amplitud de la gracia de Dios, predicamos el por y predicamos el con también. No solamente justificación, sino también santificación, recordando que la gracia es precisamente lo que nos capacita para vencer el pecado. Tito 2, 11 y 12 dicen esto: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Qué es lo que nos capacita para rechazar la impiedad, la inmoralidad? Es la misma gracia de Dios. Entonces, no estoy diciendo que tengamos miedo de la gracia, sino que prediquemos la gracia en toda su amplitud, que Cristo murió por y que nosotros murimos con, que Cristo resucitó por y nosotros resucitamos con Cristo. Termino esta sección con una costumbre que ya no he visto y no he visto con mis propios ojos, solamente he leído de este fenómeno en algunos púlpitos antiguos en el mundo angloparlante. Hay una inscripción tomada de las palabras de los griegos a Felipe en Juan 11, 20 al 21. ¿Se acuerdan cuando los griegos se acercaron a Felipe? ¿Cuál fue su petición? Ellos llegaron y le dijeron a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Y en algunos púlpitos antiguos había como un letrero ahí, o una grabación ahí en la madera o en metal, que era un recordatorio para el predicador. Cada vez que se paraba ahí, veía ese letrero, ese versículo, escuchando a la gente decir: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y es un buen recordatorio para nosotros cuando subamos a nuestros púlpitos o nuestros atriles en nuestro salón de clases, que haga eco esta petición en nuestras mentes y en nuestros corazones. La gente necesita ver a Jesús. ¿Y cómo vamos a mostrarles a Jesús? Pues por medio de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, todo esto ha sido para definir, motivar, explicar un poco de lo que es la predicación expositiva. Y